Hola, soy Alex. Varias veces me han mandado planos, ya sea en dibujo o hechos por computadora. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo puedo cortar mi material? ¿Cómo hago el despiece? ¿Cómo calculo lo que es la junta que voy a utilizar para poder armarlos? De eso trata este video. Si te interesa, velo hasta el final. Advertencia, te aconsejo que este video lo veas con tranquilidad, ya que de esto dependerá que de aquí y en adelante tú puedas realizar todos tus cortes sin errores ni desperdicios de material. Y sin más, vamos a seguir con lo que es el video. En lo que es un material como la melamina, la mayoría de estos traen un color uniforme, lo que hace más sencillo nuestro corte. Pero en cuestión de madera, siempre traen vetas y muchas veces podemos confundirnos hacia dónde debemos de hacer nuestro corte para que nuestro mueble se llegue a ver estético. El día de hoy voy a trabajar a la antigua, con papel y pluma para poder desarrollar mucho mejor este video. Para poder realizar nuestro dibujo podemos utilizar una hoja en blanco o podemos también utilizar una hoja milimétrica. Ahorita vamos a observar cuál de estas dos sería mucho mejor para tal efecto. También ocuparíamos una regla, puede ser esta para escalas o una sencilla como lo es la regla normal. Si vas a utilizar una hoja en blanco, también vas a necesitar lo que es una escuadra para que te ayude a alinear bien tu plano. Y si decides utilizar lo que es la hoja milimétrica, ya no tendrás necesidad de escuadra, ya que las mismas líneas de la hoja te van a ayudar para este efecto. ¿Y qué de malo podría tener que hiciéramos nuestro mueble así, con trazos sencillos? Muy fácil. Aquí tenemos la medida de 50 de frente, 30 de fondo, pero no tenemos lo que es la altura. Pero me acuerdo que era de 55 centímetros. Ya la hicimos, ya tenemos 55 centímetros. Pero el frente de este va a llevar una puerta. Si lo dejamos a 55 centímetros contra el piso, lo más probable es que la puerta pueda atorarse contra el piso, por lo cual llevaría una patita decorativa de unos 3 centímetros, haciendo que este sea de 52 centímetros y no 55. Y ese error probablemente el cliente no te lo acepte y te devuelva el trabajo. ¿Y qué es lo que sucede cuando trabajamos con nuestra regla? Tomando en cuenta que para nosotros cada milímetro va a representar 1 centímetro en tamaño normal. Simple y sencillamente ponemos nuestra regla y sin las medidas podemos saber que este tiene 50 milímetros, lo que representaría 50 centímetros. Y en altura, si tampoco tenemos la medida, es sencillo, ponemos nuestra regla y aquí nos está dando 52 milímetros, lo que representaría 52 centímetros de altura, más 3 centímetros de pata, darían los 55 centímetros que requiere nuestro cliente. En este caso es exactamente lo mismo. Esto representa una torre de 1,80 m. Aquí tenemos 18 centímetros, sería 1,80 m de altura, por 60 centímetros representados aquí en los 6 centímetros. Ahora veamos cómo nos puede ayudar nuestra hoja milimétrica. Cada milímetro lo vamos a representar como 1 centímetro real. Es decir, un pequeño cuadro como este, que está dibujado en esta parte, sería de 10 por 10 centímetros. Un cuadro completo como este que tiene la hoja nos representará 50 centímetros y 4 cuadros juntos representarían exactamente 1 metro cuadrado. Representando nuestros planos dentro de lo que es el papel milimétrico, podemos contar sin tener la necesidad de utilizar la regla 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros que nos representan 50 centímetros. Y en cuestión de altura hablaríamos de 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros que representan 50, más 2 pequeños cuadros representarían 52 centímetros. En el caso de la torre podemos ver 1, 2 y 3 cuadros grandes que representarían 150 centímetros en real,
más 1, 2 y 3 cuadros medianos que representarían otros 30. Es decir, de aquí a aquí tenemos 18 cuadros que representarían 1,80 m en el tamaño real de nuestro mueble. Para lo que es el efecto del plano dentro de mi taller, yo lo manejaría de la siguiente forma. Dibujaría lo que es el frente y lo que es el lateral. El lateral me da los 50 centímetros, pero estoy aquí tomando en cuenta una pestaña de 1 centímetro que era en todo el frente, y esta la tengo que tomar muy en cuenta en el momento de hacer el despiece de mi mueble, así como tomando en cuenta la separación que tendrá cada uno de los compartimentos de este mueble, tomando unas rayas en suspenso como estas para saber que la madera que va a ir aquí no tiene que ir unida al mueble, ya que ésta se podrá mover hacia arriba o hacia abajo según lo solicite o lo desee el cliente. En este caso yo hice el dibujo en perspectiva como se lo presentaría a un cliente, para poderles mostrar a ustedes cómo debo de tomar yo en cuenta lo que es el dibujo de la veta para hacer nuestros cortes. En este plano podrás observar que puse 1,2.100, que es la equivalencia que me da mi regla de escalas en la medida más sencilla que podemos utilizar. Pero si yo quisiera que en mi plano estuviera un poco más grande el mueble para visualizarlo mejor, podría utilizar, por ejemplo, una escala 1,50, que en el 5 tendría yo mis 50 centímetros y hacer un dibujo mucho más grande. Y en dado caso que utilices este tipo de reglas con una escala diferente, nunca se te olvide apuntar exactamente qué escala estás utilizando, ya que si se te olvidó poner alguna numeración, con esta automáticamente mides y sabes exactamente cuál es la medida que requerirá tu mueble. Lo siguiente que hay que observar es exactamente hacia dónde correrá el hilo de nuestra veta, y eso lo vamos a ver enseguida. Para poder encontrar estética en el veteado de nuestro mueble, tanto de costado como de frente, debemos observar que la veta corra hacia los largos de las piezas que conforman nuestro mueble. Por ejemplo, el costado debe de correr en forma vertical, y viendo el mueble de frente, en los entrepaños veremos correr nuestras vetas en forma horizontal, así como también las tapas de nuestros cajones. En el caso del buró, su costado también irá en vertical y su cubierta, viéndola de frente, irá en horizontal, para dar la sensación de que la veta corre a un mismo lado. En este caso, la puerta frontal será del mismo material que la estructura, por lo cual se verá mejor en horizontal. Si fuera una puerta estructurada, es decir, con marco y centro de madera, este centro tendrá que ir en vertical. Otra cosa que hay que observar es la unión de la cubierta y el lateral. Dejará una pestaña que tendremos que cubrir con un adorno, y debemos tomar en cuenta el grosor de este, ya que puede afectar el tamaño de la puerta. Y una vez que ya estamos en conciencia de hacia dónde van a correr las vetas de nuestro mueble, tenemos que saber qué materiales vamos a utilizar. Por ejemplo, en todo lo que es la tapa trasera, así como las tapas bajas de los cajones, usaremos caubilla de 6 milímetros. Y para toda la estructura de nuestro mueble manejaremos lo que es la caubilla de 18 milímetros. Y en el caso de nuestro buró, vamos a utilizar también caubilla de 6 milímetros para la tapa trasera, y vamos a utilizar caubilla de 12 milímetros para todo lo que es la estructura de nuestro mueble, incluyendo lo que es la puerta. Una cosa que es importante es poner a un lado de nuestro plano largo, ancho y el número de piezas que vamos a ir sacando. Y ya que sabemos el grosor de nuestro material, lo que tenemos que saber es exactamente qué unión vamos a utilizar. En este caso utilizaremos la unión por rebajo, la cual unirá nuestro mueble en esta forma. Para este tipo de unión debemos de saber que del grosor que tenemos en nuestro material, la mitad será como pestaña y la mitad será como ranura. Las primeras piezas que tenemos que ver son aquellas que hay que recortar exactamente a la medida que nos da el mismo mueble. Por ejemplo, en este caso serían los laterales del mueble, que van desde arriba hasta abajo, nada más quitando lo que es la pieza de la pestaña
que va en el frente, que sería 1 centímetro. Es decir, esta pieza sería de 1,80 m de largo por 49 centímetros de ancho. Tomando en cuenta que vamos a manejar caubilla de 18 milímetros y la ranura debe de ser de 9 milímetros, dejará una pestaña también de 9 milímetros, y este será un factor muy importante para poder calcular el recorte de nuestras piezas. Para poder calcular nuestras piezas que van a unir las dos paredes, vamos a hacer lo siguiente. Tanto la tabla de arriba como lo es la de abajo van a ser exactamente de la misma medida, ya que rebajaremos 6 milímetros nada más para que pueda entrar la caubilla como tapa en la parte trasera. Sin embargo, habrá una y dos tablas más aquí centradas, a las cuales hay que reducirles los 6 milímetros exactamente del ancho de nuestra tabla para que pueda entrar por la parte trasera la tapa. Para una mayor claridad de lo que van a ser nuestros recortes de la parte superior e inferior, haremos un rebajo de 6 milímetros tanto en estas piezas como en los laterales de nuestro mueble, para poder incrustar ahí lo que es nuestra tapa de 6 milímetros. Para lo que son nuestros entrepaños centrales, sí cortaremos los 6 milímetros para que nuestra tapa pueda sentar sobre ellos sin que el borde pueda llegar a botarlos. Ahora bien, nuestro primer recorte sería lo que es la tapa superior y la tapa inferior de nuestro mueble, que será unida a lo que es las hojas laterales de este mueble. Tenemos en cuenta que serán 9 milímetros de pestaña de cada lado, dándonos 18 milímetros en total. A los 60 centímetros habrá que bajarles los 18 milímetros, es decir, 1 centímetro con 8 milímetros, y esa será la medida de largo de esta madera. Y así medirían nuestros primeros dos entrepaños, tanto el superior como el inferior del mueble, a 58 centímetros con 2 milímetros por 49 centímetros de ancho, que es exactamente el mismo ancho de la hoja laterales. Aquí, como la medida es de más de 1 metro de largo, vamos a introducir una hoja extra en el centro entre 2 y 2 cajones, igual a esta. Estas dos van a ser del mismo tamaño, que en lo que es ancho nos debe dar exactamente 58 centímetros con 2 milímetros, pero a lo que es la parte trasera o el ancho de esta, tenemos que reducir los 6 milímetros para que la tapa trasera pueda caber sin ningún problema, y tendríamos nuestros dos entrepaños centrales que fortalecerán nuestro mueble exactamente del mismo frente, de 58 centímetros con 2 milímetros de largo, pero con 48 centímetros y 4 milímetros de fondo, para que pueda entrar nuestra tapa de 6 milímetros. Ya lo único que tendríamos que tomar en cuenta es nuestra tabla, que no va a estar fija al mueble. Esta van a ser los 60 centímetros menos 18 y 18 milímetros de cada una de las paredes, serían 36 milímetros. A los 60 le quitaremos los 36 milímetros, dándonos el largo, y el ancho será similar a lo que son nuestras maderas de los centros, a 48 centímetros con 4 milímetros. Y aquí ya tendríamos todos los recortes que necesitamos para poder hacer la estructura de nuestra torre cajonera. Y lo último que tenemos que ver en nuestra torre cajonera es la dimensión de nuestros cajones por la parte de adentro. Si tenemos 60 centímetros de pared a pared, tenemos que reducir dos cosas. Primero, el grosor de cada pared, que es de 18 milímetros, en total serían 36 milímetros. También tenemos que tomar en cuenta las correderas, a las que les tenemos que quitar 25 o 26 milímetros. Es decir, sumaremos los 36 milímetros más los 26 milímetros, dándonos un total de 62 milímetros que hay que quitarle a los 60 centímetros, y ya tendríamos lo que es el tamaño del frente de nuestro cajón por la parte de adentro. Y así tendríamos ya lo que es el frente de nuestro cajón por dentro, de 53 centímetros con 8 milímetros. Si nuestro mueble tiene 50 centímetros de fondo, lo manejaré a 45 centímetros para que entre con amplitud. Y en la altura, aquí tenemos un cálculo de 27 centímetros. Yo le voy a dar en la parte de adentro 23 centímetros a lo que es mi cajón. Este tipo de recortes no los hago hasta ya tener bien estructurado lo que es mi mueble y armado.
así mis medidas serán muchísimo más exactas. Ahora, en cuestión del buró, que aparentemente el recorte es más sencillo, pero no es así. Observemos lo siguiente. La cubierta es la más importante de estas, ya que no debe de tener a la vista ningún tipo de unión, por lo cual esta sí la vamos a manejar a 50 centímetros de largo por 29 centímetros de ancho, ya que también llevará por la parte de adentro una pestaña de 1 centímetro. En este caso, nuestro buró va a ser de 12 milímetros la caubilla, por lo cual vamos a utilizar un rebajo de 6 milímetros, una pestaña de 6 milímetros y una ranura de 6 milímetros. Esta hay que tenerla en cuenta porque será un factor importante en nuestras medidas. Podríamos decir que la tapa de abajo podríamos hacerla exactamente igual que la tapa de arriba. En la parte de arriba podemos poner una corona como adorno, en la parte de abajo eso se vería pésimo, por lo cual nuestra hoja lateral tendrá que ir desde lo que es el corte de aquí arriba hasta la parte de abajo sin que se vea ningún tipo de unión en esta parte. Bien, entonces si tenemos 52 centímetros, nuestra caubilla es de 12 milímetros, habrá que quitarle 6 milímetros a los 52 para la unión de esta parte y nos deje exactamente los 52 que necesitamos. Dejando finalmente nuestros dos laterales de 51 centímetros con 4 milímetros por los mismos 29 centímetros que nos daría la cubierta. Y quedaría finalmente los recortes tanto de la tapa de abajo como probablemente de un entrepaño en la parte de adentro, la cual también puede ir unida a lo que es el mueble. Entonces vamos a calcular que si tenemos exactamente 50 centímetros de ancho, a cada extremo le vamos a quitar 6 milímetros, dando un total de 12 milímetros. Es decir, a los 50 centímetros le quitaremos 12 milímetros. Y ya tenemos aquí la medida de nuestra tapa de abajo, que vendrían siendo 48 centímetros con 8 milímetros de largo por los mismos 29 centímetros que nos da toda la estructura del mueble. Pero el entrepaño del centro no es igual, porque en cuestión de lo que es largo sí nos da los 48 centímetros con 8 milímetros, pero de fondo tenemos la tapa de atrás que será de 6 milímetros y habrá que retirárselo a los 29 centímetros de fondo, dándonos una cantidad de 28 centímetros con 4 milímetros. Y ya lo que nos quedaría es el último recorte, que sería lo que es la hoja de la puerta. Primero vamos a ver lo que es el ancho. El ancho sería de 52 centímetros, pero tenemos que quitarle 4 centímetros que le voy a poner de adorno en esta corona para poder tapar lo que es la unión de este lado. También habrá que quitarle 1 centímetro por lado a la puerta, ya que la decoraré en todo su contorno con este centímetro, dándonos un ancho en total de 46 centímetros. Y en cuestión a lo que es el ancho, tenemos 50 centímetros menos los 2 centímetros de contorno, nos daría un largo de 48 centímetros. Y es así como tenemos el corte de nuestras piezas para poder hacer la estructura de este buró. Si tú cuentas con un móvil de pantalla táctil o computadora, puedes adquirir el programa de Sketchcut en forma gratuita. Este podrá ayudarte a planear tus cortes, evitando desperdicios y trabajando en forma sencilla. Este programa es de los más prácticos que he encontrado. Se abre la pestaña de parámetros y en ella encontrarás la forma de meter las medidas de la hoja que vas a recortar. En mi caso, la hoja viene de 2 metros con 44 centímetros por 1 metro con 22 centímetros. Aquí las medidas se ponen en milímetros. También puedes poner la medida de la sierra con la que vas a cortar. Aquí puse 6 milímetros ya que lo haré con router. Se elige el tipo de corte que deseas, largo o ancho, según lo que necesites. En el caso del contrachapado es mejor a lo largo. Después entras a la pestaña de cortes y en ella podrás ir añadiendo pestañas en las cuales podrás poner el corte de cada una de tus piezas, así como la cantidad que necesitas de cada una de ellas en milímetros. Si tuvieras remanentes en otro trabajo, también puedes utilizarlos. Oprimes el botón de resultados
y te presentará la cantidad de hojas que necesitas, así como el recorte óptimo para evitar pérdidas de material. También te indicará los sobrantes que se pueden utilizar, por ejemplo, en los cajones. Y por último, te deja guardar tu proyecto por si deseas que te hagan tu corte en el lugar donde compras tus materiales. Y si aún no cuentas con computadora o móvil con pantalla táctil, puedes hacerlo en una hoja en blanco o milimétrica, trazando el cuadro que representa tu material y así poder trazar los cortes que necesites para tu trabajo. Te aconsejo que si lo vas a hacer en esta forma, saques varias copias para diferentes trabajos. ¿Observaste que ambos muebles son cubos? Sin embargo, lo que es la torre, lo más importante son sus partes laterales, en donde no deben de verse uniones. En cambio, lo que es el buró, lo más importante es la cubierta de arriba, que las uniones no se vean por esa parte, sino por los laterales, los cuales puedes llegar a decorar. Y si quieres ver cómo armamos la torre desde el principio hasta el detallado final, puedes verlo en 3 videos que hice y están ya dentro de este canal. Espero que este video pueda ayudarte al desarrollo de tu trabajo. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.